de modo que los sujetos americanos no occidentales, en tanto constructores del sentido del espacio, se convierten en gestores de un saber dialogante que configurará una imagen de sí situada, no ajena al epistema imperial, que los atraviesa en tanto los margina o excluye, pero no subalterna. Cito a Kusch: el concepto de unidad cultural lleva incluso a cuestionar filosóficamente la posibilidad de un saber absoluto al modo como lo propone el pensamiento occidental. Quizás se podría ampliar entonces todo lo que se refiere a una antropología del pensamiento, en el sentido de no establecer ad hoc un pensamiento así llamado universal, sino descubrir la gravedad del pensar, ¿no? Que es lo que hablamos hoy en la mañana, hablaba el profesor Puyet, y que sigue siendo un problema contemporáneo, ¿no? Descubrir la gravedad del pensar. Esto está en el esbozo de una antropología filosófica. La negación de la posibilidad de un saber universal, menos aún de uno imperial, en tanto no puede destruirse la condición de pensar geoculturalmente, supone una corrosión de la ontología nacional en Argentina. Una corrosión que por eso mismo cuestiona los fundamentos políticos de la historia de Occidente en América y abre la brecha al reconocimiento de sujetos otros, heterogéneos en tanto geoculturales. No interesa tanto la postulación por parte de Kusch, como de muchos de los pensadores argentinos del siglo XX, de la existencia de un pueblo homogéneo, sujeto del pensamiento alternativo al imperial, sino más bien la asunción de la exterioridad del epistema imperial en tanto protagonista de una historia situada. Esa asunción, que por otra parte surge de la experiencia política de encontrar esos sujetos en la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo, en los resultados electorales, en las huelgas o en las resistencias contra el sistema de dominación, encuentra en la geocultura la fuente proteica para entender dos movimientos, como describía Martínez Estrada: uno centrífugo, en tanto en la apertura para reconocimiento sucesivo y simultáneo de sujetos otros, y centrípeto, en tanto disputa críticamente y con coherencia la epistemología desplegada por el imperio. Esto último en un sentido unificador: la corrupción del absoluto occidental, el progreso y sus instrumentos, la ciencia y la tecnología. Kusch ejerce un trabajo epistémico en el entre americano. Su opción es pensar desde lo que se llama popular en el cono sur. Ese entramado de lo popular, desde la postura de Kusch, no es lo petrificado en una tradición que se adjudica desde afuera de su experiencia. Al contrario, es el sujeto construido para percibir la relación contradictoria y móvil entre el saber colonial, mercado, contrato, acuerdo, formalización, y aquellos saberes que desde el momento mismo de la expansión europea han gestado los rituales y configuraciones que permiten sobrevivir a la agresión occidental y crear de forma situada y auténtica, por lo que tienen de estrategias para vivir, las condiciones de un diálogo intergeocultural. La geocultura presupone entonces una célula cambiante desde donde se construyen sentidos que permiten la intervención de una comunidad en la historia. No solo en la gran historia, que para Kusch es la historia de la especie en la Tierra, sino también, en lo que nos interesa aquí, en la pequeña historia, es decir, en la historia que una comunidad se da en el tiempo mensurado por los propios hombres. La historia en el sentido narrativo de los acontecimientos. Esta dimensión, siempre dividida por Kusch como resultado del hacer de Occidente, puede ser reducida al relato teleológico del progreso, resumido en el preámbulo de la Constitución argentina, por ejemplo, pero también la podemos entender como el diálogo incesante de los espacios geoculturales. Dos vías nos permiten pensar así. La primera se deduce del hecho de que una geocultura americana está atravesada necesariamente por la presión que ejerce el relato occidental de esa misma pequeña historia. No puede ningún espacio geocultural ignorar, a riesgo de convertirse en un parque temático o museo, que la dinámica de las instituciones de poder también introduce elementos simbólicos que dan sentido a una comunidad. La idea de nación, como construcción de un Estado, en la experiencia latinoamericana, se impone como un elemento finalmente apropiado por los sujetos geoculturales para dar sentido a su existencia. Una nación, en definitiva, no es solo lo que Mitre y su grupo diseñaron para la Argentina, en nuestro caso, sino también un conjunto de significados seminalmente operativos para la elaboración de autodescripciones identitarias. Una nación implica un relato fundacional que organiza no pocas prácticas y elabora interpretaciones del futuro de ese grupo. No es raro que una determinada geocultura interprete la nación desde su situacionalidad y se apropie hasta la transformación de conceptos creados para su estandarización. De este modo, lo que fue diseñado como instrumento estabilizador de sentidos a manera de un diccionario
se vuelve contrariamente en una operación incesante de balbuceos que solo se comprenden si se evita la elipsis de no estar ahí. ¿Quién puede afirmar que categorías clasificatorias ordenadoras como nación, patria, país, América significan lo mismo para todo espacio geocultural americano y por inclusión argentino? Otro tanto sucede con la institución de literatura, usualmente pensada como la expresión y representación de esas categorías, incluso con la cuestión. El texto de Manuel Castilla, recién citado, es entendido como un texto de literatura regional argentina, usualmente, o, de modo menos torpe, como texto literario perteneciente a una tradición u otra respecto a la literatura nacional. Si pensamos que eso que se llama literatura argentina es una institución más del relato de la historia occidental en América, no puede menos que marcar, presionar en las políticas geoculturales. No se escribe desde una tradición ajena, sino haciendo una perspectiva otra dentro de la misma tradición occidental, marcada también por los espacios geoculturales. La conclusión esperable es que no hay entonces tal literatura argentina, sino la suma coherente de diversas formas geoculturales de la literatura. Y esto último constituye la segunda vía. Las instituciones estallan, por presión del suelo, diría Puig, en múltiples relatos que sin embargo no escapan al intento de formar un relato coherente, abarcador de la diversidad. El punto es que la diversidad, cuando es analizada, desaparece. Jorge Tornrollero, siguiendo Figueroa, postula que la abundancia de la realidad, como una estructura abierta, postula la abundancia de la realidad como una estructura abierta que se puede modificar sin ser destruida. En otras palabras, la diversidad de la construcción de un modelo, teoría o institución puede hacer desaparecer el sentido otorgado culturalmente a los hechos, mediante una nueva combinación de palabras ya dichas. Un relato puede reducir la diversidad, entonces, aun cuando postula reconocerla, y dar como resultado una institución insensible a la habladuría constante de la multitud de los sujetos culturales. Pero la abundancia seguirá ahí, seguirá produciendo palabras ambiguas y por lo tanto posibilidades de cambio. La literatura es un instrumento privilegiado para recoger esas habladurías ambiguas. El mismo hecho de fijarlas en el sistema de una literatura nacional opera como una reducción de la diversidad, pero también esto mismo implica introducir nuevas palabras que reelaboran el relato, al tiempo que abre la posibilidad para sondear en nuevas habladurías que a su vez harán nuevo el relato, pero con nuevas palabras, o por lo menos no dichas exactamente igual. La literatura emerge así como un campo tensionado por un diálogo intergeocultural que construye y deconstruye incesantemente el relato de la pequeña historia, en este trabajo de la historia nacional. Seguramente esta tarea permanente de aprender y desaprender se da a través de lo que Puig llamó entrancias geoculturales, que circunscribimos aquí a la apropiación de los relatos, tomándolos de la exterioridad del espacio geocultural y que haciéndolos propios generan aperturas a las habladurías. Asumimos de modo provisorio que una obra literaria puede convertirse en dicha entrancia geocultural y promover ese diálogo intergeocultural que antes establecimos. Así, por ejemplo, Borges asume a Quevedo desde una entrancia determinada, que no solo tiene que ver con su pequeña historia antiperonista, sino que cobra sentido en tanto el antiperonismo es un operador que organiza determinados sentidos que harán que un lector argentino sepa qué está diciendo Borges cuando justifica su desagrado por el poeta del siglo de oro. La entrancia es entonces apoderarse de la obra, o lo que la manifiesta, Quevedo en este caso, desde la circunstancia geocultural. Desde esta perspectiva es que entendemos por qué el peronismo es el elemento mediante el cual se da la entrancia geocultural de las relaciones entre literatura y política, entre estética y política. Así también, porque es imposible que se repitan los términos que ese debate tuvo hace 40 o más años. Es claro que tal entrancia se da en un sujeto geocultural, por lo que el modo de darse es novedoso, en tanto la geocultura no remite a esencia, sino a un estar aquí. Y ese aquí, el espacio geocultural, ha sido marcado por la pequeña historia también. Las obras que aludimos al comienzo acusan una memoria del peronismo hendida por la dictadura, una democracia de partidos devaluada, la hiperinflación, el desempleo y la rotura de todo lazo de amparo social y hasta el borde de la disolución estatal en 2001. Sin esas heridas, el peronismo y la literatura que recoge esos balbuceos
no pueden ser sino un museo visitado, transitado, pero que no tiene más vitalidad que el antiguo Egipto. Lo que estamos tratando de establecer entonces es que la discusión contemporánea sobre política y literatura se da a través de una serie de